que estas situaciones nos llevan, como nunca antes, a orar, a clamar, a buscar a Dios. Pero nunca debería eso superar o estar por encima o reemplazar nuestra admiración, nuestro reconocimiento de quién Dios es. Estos momentos de prueba, de dificultad, estos momentos donde para algunos su fe está siendo sacudida o está siendo probada, son esos momentos donde quedamos a solas con nuestro corazón y vemos, bueno, ¿qué es lo que había acá adentro? Porque cuando las aguas están tranquilas, es fácil simplemente tener como nuestro mundo de ideas y nuestras creencias teóricas y nuestras rutinas y nuestro ver si voy a ir a la iglesia, si no, cuáles son el tipo de cosas que hago, pero cuando nuestra vida se ve sacudida por alguna prueba, por llevar 1 año y medio sin ver a tu familia, por atravesar situaciones muy difíciles a nivel personal, de salud, de relaciones, ahí es donde quedamos desnudos delante del trono de Dios y vemos, bueno, ¿cuáles son mis raíces? ¿Cuáles son mis raíces? ¿Estoy siendo realmente parte del reino de Dios? Y este recordatorio completo, tenemos planificado para más adelante en el año, hacer, en una de las pausas de Lucas, ver a lo largo de la Biblia qué es el reino de Dios. Pero como les he dicho varias veces, ya que Jesús todo el tiempo está mencionando el reino de Dios, en su descripción más básica, el reino de Dios es donde Jesús está gobernando por completo, donde Jesús es rey. Y si yo estoy siendo parte completa del reino de Dios, está esa pregunta de, bueno, ¿realmente Jesús es el dueño completo, indiscutido de mi vida? ¿Realmente no tengo peros para Dios? ¿No tengo peros a la hora de yo tomar decisiones? ¿O a la hora de yo estar sufriendo, realmente es a Él, es a ese trono del cual yo me presento? ¿O estoy buscando otras respuestas, otros reemplazos? Estoy buscando otras formas de satisfacer, de sentirme bien, otras formas de intentar encontrarle la vuelta ahí, ¿no? Y Jesús, ahora que avanzamos, entremos en uno de los pasajes más raros, uno de los capítulos más raros del Evangelio de Lucas. Jesús hace algo, hace un milagro. Leemos ahí a partir del versículo 14 de Lucas 11, que había una persona muda, en Mateo nos agrega además que era todos, bueno, la mayoría de sus sentidos estaban afectados porque era ciega, sorda y muda esta persona, y era un poco testaruda. Perdón. Venía bien, venía serio, venía todo. Pero vos te reíste y obvio que te entendí. Y Jesús libera a la persona, libera a esta mujer, empieza a hablar y las personas, en vez de maravillarse, decir, no puedo creer, las estructuras mentales de la gente que estaba en contra de Jesús eran demasiado fuertes, no podían ver lo que estaba pasando delante de ellos, que tenían que encontrar otra explicación. Y entonces lo empezaron a cuestionar, ¿no? Entonces, ahí en el versículo 15 de Lucas 11 dice, pero algunos de ellos decían, por Beelzebú, el príncipe de los demonios, echa fuera demonios. Y después otros decían, para tentarle, les pedían otra señal del cielo. Entonces, este es el claro ejemplo de que cuando nosotros
Y es una de las cosas que es una de esas cosas que estoy intentando aprender, ¿no? Una de mis debilidades es que a mí me gusta caerle bien a la gente, me gusta estar bien con todos. A mí me cuesta llegar a momentos donde tengo que estar en paz con que haya personas a las que quiero, a las que respeto, o personas en general que yo sepa que van a quedar enojados conmigo por algo. Pero hay situaciones, principalmente se da cuando uno está convencido que está haciendo la voluntad de Dios y lo que Dios quiere que hagamos, las cuales quedan la espada y la pared. Realmente no hay forma de dejar a la gente conforme, y a Jesús le pasa esto. Hace una señal y uno le dice, lo que haces es porque vos en realidad estás trabajando para Satanás, y es como una forma de querer engañar a la gente. Y hay otros que decían, che, muy lindo, pero como que la verdad esperamos un poquito más, hacete otra señal un poco más grande. ¿No tenés un milagro un poco más vistoso? Estaba muda, pero ahora habla. Yo qué sé, capaz que era muy tímida y hacía muchos años estaba callada, no sé. ¿No tenés alguna otra cosa más loca para hacer? Entonces Jesús, a lo largo del resto del capítulo, va a tomarse su tiempo para contestar los dos tipos de acusaciones. Hoy nos vamos a enfocar en la primera. Hoy nos vamos a enfocar hasta el versículo 28. Jesús se dedica a contestar la primera acusación de que él lo hacía en nombre del príncipe de los demonios. Hay un pequeño detalle, es que esta palabra Belcebú es la única vez que se usa esta palabra, que la tenemos, es más, en otras versiones como la NTV ni siquiera aparece. En las otras instancias en las que aparece es en los otros evangelios, donde se relata la misma historia. Y en realidad no es, está bueno saber que no es un nombre de Satanás ni siquiera, o sea, como que asumimos que se refiere a esto, pero en realidad Belcebú es una palabra mismo en griego, se pronuncia un poco distinto, y que bueno, que después hay palabras que terminaron pasándose al latín y después a no sé qué, y hoy aparecen igual en español, porque nadie sabía realmente cómo traducirlas, pero hacía referencia a alguna especie de deidad ahí de otros otros pueblos vecinos y eso. Pero sí, la idea es la misma, ¿no? El príncipe de los demonios es aquel que está en contra de Dios, es lo opuesto. En vez del reino de Dios, es el reino de las tinieblas, el reino de la oscuridad. Y Jesús, como conocía los pensamientos de ellos, dice en el versículo 17, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo podrá permanecer su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios, ya que dice que por Belcebú echo fuera los demonios, pues si yo echo fuera los demonios, vuestros hijos por quienes los echan, por lo tanto, ellos serán vuestros jueces. Acá lo que Jesús le dice, che, ustedes que me están acusando de que yo hago esto porque tengo un arreglo con Satanás y me están queriendo desacreditar, ustedes se olvidan que ustedes tienen sus propios, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, exorcistas. Muchos de ellos, estas personas endemoniadas que habían, que eran conocidas en los pueblos y todo lo demás, Jesús no fue la primera persona que se acercaba a intentar hacer esto. En estos cultos religiosos, incluso dentro de los judíos, había como diferentes denominaciones, llamémosle, y algunos de ellos que intentaban hacer esto, intentaban ir y liberar a los endemoniados. Y algunos parece que lo hacían. Entonces Jesús le dice, che, pará, ustedes me están acusando a mí, pero si ustedes hacen exactamente lo mismo, ¿cómo pueden decir ¿qué argumento es ese? No tiene sentido, no tiene lógica. Entonces Jesús les está mostrando su propia hipocresía, le está diciendo, sus argumentos para estar en mi contra no son válidos, ustedes simplemente quieren estar en contra mía. Ustedes simplemente ustedes no están abiertos, lo que oraba recién Pri, ¿no? Abrir nuestros corazones para mostrar qué es lo que hay adentro. Y cuando hay pecado en nosotros y cuando nosotros no estamos dispuestos a dejar que Dios nos confronte, vamos a encontrarle la vuelta que sea.
Lo hablamos esto en esta clase de los valientes de Adulam que tuvimos, que estamos hablando un poco de teología, de estudiar la Biblia, estábamos estudiando un poco algunas de estas cosas. Y creo que fue la primera clase que veíamos estábamos viendo lo que era la sana doctrina, ¿no? Y estamos viendo cuáles son algunas razones por las cuales hay gente que no tiene sana doctrina o que cree cosas equivocadas. Y a veces puede haber cosas buenas o tradiciones, gente que interpreta cosas de una manera o de la otra, pero el peor tipo de doctrina enferma, de doctrina que no es sana, es las cosas que nosotros quizás hasta en la teoría las sabemos y sabemos cómo son de una manera correcta, pero en la práctica nosotros encontramos excusas para decir eso a mí no se aplica a mí, o yo esto no lo creo porque no se ajusta a mi forma de pensar, a mi filosofía, a mi ideología, y queremos forzar nuestro entendimiento, nuestras ganas, nuestra forma de hacer las cosas o de querer que funcionen las cosas, o la forma en la que nosotros hemos entendido a Dios, el Dios que nos hemos creado en nuestra imagen, en vez de nosotros querer ser conformados a imagen de Dios, queremos que Dios se conforme a nosotros, y eso se lo queremos imponer a Dios. Y miren, la Biblia, siendo un texto antiguo, siendo un texto que hay que interpretarlo, siendo un texto en el cual Dios nos habla a través de historias, a través de un montón de relatos, es muy fácil agarrar la Biblia y decir lo que a nosotros se nos antoje. Hay gente incluso que hay cosas que hasta con mucha imaginación son difíciles de creer que la Biblia podría decir eso, y hoy en día lo están diciendo. Pienso por ejemplo... ahora está muy de moda en muchas iglesias que están empezando a decir, siguiendo la corriente de la filosofía moderna, de que todos estos temas de sexualidad, de que en realidad no pasa nada. Está bien, por 3.000, 4.000 años, pues estoy contando incluso antes de Cristo, toda la revelación indicaba a Dios una enseñanza muy clara en cuanto a la sexualidad. Y de repente ahora... Cuando el mundo lo está queriendo, lo ha normalizado, nosotros decimos, no, mira, la verdad que, la verdad que David y Jonatán se querían demasiado. Para mí que había algo más ahí que solamente una relación de buenos amigos. Cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, era porque hay un pasaje que dice que ellos no eran hospitalarios. No tiene nada que ver con que los tipos parece que les gustaba hacer orgías colectivas, con absolutamente todo. No tiene que no eran muy buenos huéspedes. Lo he escuchado ahora de gente que conozco acá en Uruguay, ni siquiera son cosas que he escuchado así en internet, ¿no? De gente que estaba media rayada. Lo he escuchado. Y uno dice, pero aunque le quisiera poner onda, no hay forma. aunque dijera, mirá, está bien, te voy a hacer la pierna, vamos, explícame tus argumentos y mirá que estoy abierto a... ¿Y cómo es que las personas se pueden autoengañar a sí mismos a eso? Y no solamente lo pensemos, en estas cosas con la homosexualidad, con los que son igual de... con los que tienen atracción por el sexo opuesto, igual, todos los que... lo que la Biblia en realidad llama fornicación, no sé mucho lo que significa, ¿no? Mejor ni lo buscar en el diccionario. Nosotros... El poliamor... nosotros ya nos amamos tanto que es como si ya estuviéramos casados, así que no pasa nada si tenemos relaciones antes del matrimonio. Y empezamos, nuestro corazón pecaminoso nos empieza a engañar y empezamos a encontrar excusas inexplicables. Y pasa esto de que para algunos las señales de Jesús no eran suficientes y para otros, como no las podían negar porque las estaban viendo ahí, ya nadie podía negar que eso era cierto. Nadie podía decir, no, estos muchachos como los de Pare de Sufrir, que son todos actores, no. Sino que lo estaban viendo ahí, era gente que lo conocían, decían, entonces va a haber algo raro. Acá, vos en realidad debes ser un representante de Satanás. Eso le dice, ustedes son unos hipócritas y ninguno de sus argumentos tienen sentido. Dejen de decir disparates. ¿Y qué pasa? Lo que pasaba con estos religiosos es que ellos se ponían en esta posición de evaluadores, es decir, nosotros somos buenos, nosotros honramos a Dios, lo único que estamos haciendo es evaluando a Jesús, a ver qué onda.
Queremos ser responsables, no queremos aceptar a cualquiera. Ellos no estaban diciendo, no, estamos en contra de Jesús porque nosotros estamos en contra de Dios. Jamás iban a reconocer eso. Entonces Jesús les sigue explicando de esta manera, ¿no? Le dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y esta es otra de las razones por las cuales hoy también hice una excepción y elegí leer de la Reina Valera. Porque en los otros lo traduce como por el Espíritu de Dios, pero que está bien, porque es la intención, es lo que Jesús está queriendo decir, ¿no? Pero esta expresión del dedo de Dios es particular porque aparece solamente 3 veces en la Biblia. Una es acá y las otras 2 están en Éxodo. Jesús está conectando sus señales con las señales que Dios le mandó a hacer a Moisés frente al faraón en el Éxodo. ¿Por qué? ¿Cuándo es que en el Éxodo aparece esta expresión de es por el dedo de Dios que estas señales son hechas? Es cuando, ¿se acuerdan ya la historia? Dios lo manda a Moisés frente al faraón y le dice, mira, yo te voy a dar un montón de señales para que vos te presentes, para que muestres que vos de verdad venís en representación de Dios, porque Moisés dice, no, ¿y quién me va a creer? Y me van a tomar el pelo, nadie me va a seguir, lo que sea, dice, no te preocupes, mi poder va a estar contigo, mi poder se va a manifestar, te voy a dar señales. Esto es antes de las plagas. Esto cuando estaban intentando negociar, haciéndole un poco medio de diplomacia antes de que Dios empiece a mandar plagas. Entonces, ¿se acuerdan eso de que el bastón, el cayado de Moisés, que se transforma en una serpiente, y después el faraón tenía sus hechiceros, que también, rarísimo, también podían hacer cosas sobrenaturales, lo cual también nos indica que Satanás, Dios le permite tener cierto poder en cuestiones sobrenaturales. Esto es importante porque, detallecito ahí que también es importante, porque nosotros no nos podemos ahora pasar para el otro lado y decir, entonces cualquiera que más o menos pueda mostrar algo sobrenatural es un sello de aprobación de Dios. Porque Jesús está haciendo referencia a una historia en la cual los hechiceros del faraón tenían algún tipo de poder como para replicar algunas cosas. Hasta que llegó un punto que hubo una señal que hizo Moisés y Aarón que no pudieron replicar y que ya ahí como que dijeron, ya no, se nos acabó la batería, que ya no podemos hacer más nada. Entonces en Éxodo 8:19 le dijeron, entonces los hechiceros dijeron al faraón, del dedo de Dios es este. Mas el corazón del faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Ese es el único otro lugar en la Biblia donde aparece esta expresión de que es por el dedo de Dios. Entonces por eso es que sabemos que Jesús estaba queriendo hacer esta conexión. Entonces Jesús dice, si lo que yo hago, al igual que esas señales que hacía Moisés, son por el dedo de Dios, son por el Espíritu de Dios, son por el poder de Dios, esto significa que ciertamente el reino de Dios ha llegado entre ustedes. Lo tremendo de esto, ¿cuál es la indirecta que le está dando Jesús? Ustedes no son distintos. Podríamos decir, ustedes son peores que los hechiceros del faraón, porque por lo menos ellos, que no obedecieron y no siguieron a Dios, tuvieron la dignidad de reconocer de que esas señales eran hechas por el dedo, por el Espíritu de Dios. Ustedes ni siquiera llegan a reconocer eso. Créanme que todos estos detalles son importantes para la conclusión ahora a la que vamos. Entonces, este es el momento más claro de todos los evangelios donde Jesús dice, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes, está entre nosotros. En todas las otras veces que Jesús habla del reino de Dios, Jesús predica que el reino de Dios está cerca, que el reino de Dios se ha acercado. Pero Jesús acá los confronta y le dice, muchachos, el reino de Dios no es que yo lo estoy anunciando y bueno, está viniendo en algún momento. El reino de Dios está acá porque yo soy el reino de Dios. Donde yo estoy, la gente que es liberada, la gente que me empieza a seguir, la gente que se empieza a someter a mi autoridad, la gente de la cual ahora yo soy el rey, está formando y el reino de Dios está ya entre nosotros. Ustedes no lo pueden frenar. Y el reino de Dios que no se puede frenar, solamente queda una pregunta. ¿Seré parte del reino de Dios o lo voy a rechazar?
Es la única pregunta que a nosotros nos queda. Y esto es lo que dice Jesús. Ahora en un versículo rarísimo, ¿no? Dice, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas las armas en que confiaba y reparte su botín. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. El que no es conmigo es contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Esta es una confrontación que Dios le hace a estas personas y nos hace a nosotros. No existe una forma neutra de relacionarte con Dios. No existe una forma en la que uno diga o quiera decir, yo estoy ahí, está bien, yo creo en Dios, está ahí más o menos, tengo como algunas cosas en mi vida todavía para trabajar, pero Dios dice, no, o vos estás realmente conmigo, o yo soy tu rey, o no lo soy para nada. En el reino de Dios no existe eso de acercarnos al palacio del rey y recostarnos por ahí, pispear un poco ahí por la puerta, a ver qué está pasando, a ver si me interesa, a ver si hoy el rey tiene algo interesante para hacer o para decir. Es o me someto a la autoridad, a la voluntad de Dios y de lo que Él quiere para mi vida, y someto mis pensamientos, someto mi entendimiento a lo que Dios quiere y me niego a mí mismo y muero a mí mismo para que la vida de Jesús se muestre a través mía, o estoy en contra de Él. Por eso no existe esto que tantas veces decimos, escuchamos y a veces, ay, aquella persona es tan buena, lo único que le falta es ser cristiano. Si lo único que le falta ser cristiano es ser hijo de Dios, le falta todo. Y a veces la gente que más buena es la que más engañada puede permanecer el resto de su vida. Y esto, y por eso nosotros con más y más le tenemos que pedir a nuestro Rey que nos ayude a desesperadamente buscar compartir el Evangelio con aquellos que no le conocen. Porque no es solamente aquellos que esto, que más o menos, que aquello, que a ver si será muy malo, si será muy bueno, y Dios sabrá, Dios tendrá compasión. No hay nada más triste que escuchar de alguien que fallece y que ahí de repente todos nos ponemos a hacer especulaciones. No, sí, bueno, seguramente en su último momento habrá arreglado sus cuentas con Dios, o bueno, sí, está bien, nunca lo vimos someterse a Dios, pero es verdad que hace no sé cuántos años una vez hizo una oración a la iglesia, vino un par de domingos, así que confiamos que Dios haya hecho un trabajo, algo así que nosotros quizás no lo vemos. Yo miro esas situaciones y a veces uno entiende que son producto de cómo intentamos darle sentido a algunas situaciones o encontrar consuelo y paz. Pero Jesús es claro. El que no está conmigo está en contra de mí. ¿En qué cosas en nuestra vida nosotros estamos intentando mantenernos neutros? ¿En qué cosas en nuestra vida nosotros decimos, Señor, por ahora déjame, vos sos rey de estas áreas de mi vida, en estas cosas, está todo muy lindo, sí, me gusta leer algún versículo que me dé para adelante, pero donde vos me confrontás mucho ya cierro la Biblia medio rápido, me pongo a pensar en otra cosa? El que no es conmigo es contra mí. Y acá viene algo bien raro, ¿no? Cuando un espíritu inmundo sale del hombre, está haciendo referencia vuelve a la situación inicial. Él acababa de liberar a alguien de un espíritu. Dice, cuando un espíritu inmundo sale del hombre, anda por los lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice, volveré a la casa de donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada. Entonces va y toma a 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí
y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. No es claro si Jesús se refiere a que esto podría llegar a ser algo que pase con una liberación genuina, incluso lo que él acababa de hacer, o si se refiere a estos falsos exorcistas que tenían ahí los fariseos y que tenían ahí los judíos, que él dice que nos mencionó hace un rato que estaban ahí. Pero acá lo central de este ejemplo que da Jesús, que algo que puede pasar, que nos tiene que volar la cabeza, es una persona que es liberada de la opresión espiritual que tenía, y dice que cuando vuelve el espíritu a ver qué onda, dice que encuentra la casa barrida y adornada. Pará. Jesús, yo pensé que cuando vengo a vos lo que yo tengo que hacer es poner mi vida en orden. Si encuentran la casa barrida y adornada, la vida, ¿no se supone que ahí entonces, fuera espíritu inmundo horrible, andate de acá? ¿No se supone de que entonces, si está todo lindo, si está todo en orden, todo en su lugar, si la persona pudo restaurar su vida, ya no va a poder ser poseída por demonios, no va a poder ser? Lo que pasa es que nuestra casa, nuestra vida no solamente se tiene que ver bien, nuestra vida necesita un nuevo dueño. Jesús no nos está diciendo de que una persona llena del Espíritu de Dios puede ser poseída por un demonio. Jesús lo que nos está diciendo es que no alcanza con alejarnos del mal, ni siquiera con ser liberados del mal y de la opresión. Tenemos que correr a Jesús. Tenemos que correr a Jesús y decirle, sé el dueño de mi vida, vení y vos toma control de mi vida. No quiero ordenar y dejar mi vida limpia, barrida y adornada a la forma en la que a mí me gusta. No quiero dejarlo así como estos apartamentos, ¿vieron? De las empresas que hacen edificios, apartamentos que siempre tienen uno de muestra. Y vos vas y está todo precioso, y están todos amueblados, y están todos lindos. Yo quiero que alguien viva en mí. Y esto se conecta, el domingo pasado, ¿de qué hablamos? El Padre Nuestro. Y se acuerdan que terminaba dando estas imágenes, esta historia, dice, pedid y se les dará, buscad y hallaréis, llamad y se les ha abierto, dice. Porque si ustedes, siendo padres malos, le dan buenos regalos, buenas dádivas a sus hijos, cuánto más el vuestro buen Padre Celestial le dará el Espíritu Santo a aquellos a quienes se lo pidan. Yo creo que por eso Lucas une estas dos historias. Porque la conclusión del Padre Nuestro es que lo que nosotros más necesitamos de parte de Dios, lo que más tenemos que rogar, que pedir, que insistir es ser llenos del Espíritu Santo. De eso hablamos el domingo pasado. Y acá Jesús nos está diciendo, muchachos, no se trata solamente de no estar haciendo cosas malas, de no ser alguien malo. Tenemos que ser llenos de Dios. Si nuestra vida se ve bien por afuera, se ve barrida, se ve adornada, pero no estamos llenos, no estamos buscando a Dios, no estamos buscando su llenura, de nada sirve. Es peor que si hubiéramos quedado igual que antes. Porque ahora estamos dando una imagen de bondad, una imagen de piedad, cuando en realidad seguimos sin vida. Jesús no vino para adornar nuestra vida. Jesús vino para darnos una vida nueva y para llenarnos de su Espíritu. Versículo 27. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud, que yo agregaría entre paréntesis que no venía entendiendo nada, levantó su voz y dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Una expresión rara, nosotros no la diríamos hoy en día, pero seguramente esta mujer quedó colgada con la mujer que había sido liberada, y ella con toda la buena intención, diciendo, sí, esta gente que no cree en Dios, que no cree en vos, que te quiere probar o que te quiere criticar, yo os digo que sos bienaventurado y qué lindo hubiera sido ser tu madre. Y Jesús que no se deja distraer fácilmente, sino que Él quiere mantenerse en tema,
le contesta, pero más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan y la cumplen. Entonces nosotros no podemos oír la palabra de Dios y decir que Dios está en nuestra vida porque no hacemos nada malo. Nosotros solamente podemos decir que somos parte del reino de Dios si de verdad nos sometemos a Él. Entonces, a modo de resumen, el reino de Dios está entre nosotros. No hay duda. El reino de Dios está entre nosotros. La pregunta es, ¿sos parte o no sos parte? ¿Estás siendo parte del motor que mueve para que el reino de Dios avance o estás en su contra? Y si estamos tentados a decir, bueno, como que siendo parte del reino de Dios así con todo, como que más o menos, tampoco me apresures mucho. Pero tampoco estoy en contra de Jesús. Jesús ya nos dejó claro, no hay intermedios. O estamos con Él o estamos en su contra. No basta con ser liberados del mal. Debemos ser llenos de Dios. Y quienes guardan la palabra de Dios, quienes obedecen, quienes se someten, quienes mueren a sí mismos para obedecer a Dios, somos parte del reino de Dios. No hay intermedios. Y por eso es que yo decía que este tiempo en el que estamos viviendo es importante. Todas las situaciones que estamos viviendo y en sí la pandemia, estoy seguro que Dios es un ser demasiado grande y demasiado complejo como para que yo entienda e intente saber sus propósitos. Seguramente hay muchas razones por las que esto está pasando y por las que Dios eligió este tiempo y todo lo demás. Pero una de las cosas que creo que es evidente, o una de las cosas que sin duda es una consecuencia segura del tiempo que estamos viviendo, es que este es un tiempo de definición. Este par de años que estamos viviendo, y vaya a saber si seguramente hasta el 2023 tampoco se va a terminar de normalizar del todo la situación. Creo que venía viendo de que a nivel mundial no hay ni un 4% de la población vacunada todavía, así que tenemos por un rato. Pero esto definitivamente desde el comienzo fue un Dios agarrándonos y diciendo, bueno, a ver, ¿dónde estás parado? ¿Estás conmigo o estás contra mí? ¿Vos vas a tomar toda esta situación que está pasando para enojarte con Dios? ¿Para alejarte de Él? ¿Esta situación que está pasando está revelando que en tu vida lo que hay es miedo? Muchos en este tiempo han dicho, yo no estoy con Dios. En realidad lo que están diciendo es, está todo bien, pero estoy neutro, estoy ahí. Y por favor, no estoy hablando de venir acá, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo que vemos en la vida de la gente. De lo que vemos en la manera en la que estamos decidiendo o no decidiendo ser parte, someternos a Dios, entregarle nuestra vida, buscarlo. Y también estoy agradecido, porque muchas de estas situaciones tremendamente difíciles están haciendo que muchos que antes estaban activamente en contra de Dios, habiendo decidido que ellos no iban a seguir a Jesús, ahora los está llevando a buscar una esperanza que solamente nuestro Dios la puede dar. Entonces, vamos a orar, vamos a tener un tiempo. Ahora Pri también tiene ahí para dirigirnos en un momento de oración por muchas de estas situaciones que estamos viviendo, algunas de las que ya sabemos y otras más. Pero vamos a tomar un momento para orar principalmente por esto. Que Dios, si Dios con las dificultades, con las pruebas de la vida, no revela, no muestra dónde estamos parados, si sigue habiendo gente engañada en que piensa que está en el reino de Dios y no lo está,
es lo peor que nos podría pasar. Es lo peor. Entonces Dios está revelando, le está revelando a mucha gente dónde está parada, para que finalmente tomen una decisión. Tristemente, muchos van a decidir que no están con Dios, que van a estar en su contra. Aunque no van a ser conscientes de eso quizá. Pero otros, oremos para que estas pruebas nos fortalezcan, nos establezcan, nos afirmen, nos lleven más al trono de Dios, nos lleven a entregarnos completamente, nos lleven a decir, no se trata de tener nuestra casa barrida y adornada, se trata de buscar y de estar llenos del Espíritu de Dios.